Buenas tardes, hermanos. Por favor, si se podría poner de pie para poder leer la palabra. Vamos a leer Marcos, capítulo 16, del 12 al 13. La palabra dice así: pero después apareció en forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Es palabra del Señor. Amén. Gracias por la lectura de la palabra del Señor. Estaba cortito y así como leemos en el Evangelio según San Marcos, Marcos presenta de manera bien sucinta lo que ha pasado en el camino a Emaús, pero gracias al Señor en Lucas, en el capítulo 14, hay una ampliación, de eso es lo que vamos a hablar ahora, de lo que ha pasado en el camino hacia Emaús, el día de la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo resucitado acompañó a dos de sus discípulos en el camino a Emaús, comió y se quedó con ellos. Estos volvieron a Jerusalén para testificar su encuentro con Él. El Señor Jesucristo resucitó y estará siempre con los creyentes, por lo cual el creyente testificará de Él. Este es el mensaje que recibimos del Señor cuando Él se presenta camino a Emaús y ellos estaban desconsolados porque el Señor aparentemente había muerto y no iba a aparecer más, aunque ellos habían escuchado noticias de su resurrección. Pero el mensaje que el Señor quiere mandar es que el Señor va a estar siempre con los creyentes, pero el creyente debe testificar del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, te pedimos que nos bendigas otra vez con tu palabra, haciéndonos entender tu palabra y que podamos salir edificados y fortalecidos sabiendo que has resucitado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Este pasaje que nos presenta Marcos nos presenta una evidencia más de la resurrección del Señor Jesucristo. Es presentada por Marcos de manera sucinta, así como hemos dicho, no amplía Marcos, pero en el capítulo 24 de Lucas, versículo 13 al 35, nos explica todo lo que ha pasado Lucas. Lucas presenta su evangelio diciendo que ha investigado y entonces nos da detalles sobre lo que ha sucedido en el camino a Emaús. Estos dos hombres caminaban en dirección a un pueblo que se llama Emaús el día de la resurrección y luego tienen un encuentro inesperado con el maestro pero ya resucitado. Por su parte el maestro está presentando evidencias de su resurrección para testimonio al mundo. Es también un pasaje que nos muestra la soberanía de Dios en las cosas que tenemos o que debemos saber o no saber. Y esto es lo que ocurrió en el camino a Emaús, en Marcos capítulo 16, versículo 12 al 13. Y vemos el versículo 12, dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. El Evangelio de Marcos, como hemos visto, es la versión, creemos que es la versión del apóstol Pedro, de las experiencias vividas con el Maestro. Y como Marcos estaba con el apóstol Pedro, él es el que escribe en su evangelio estas experiencias, pero nos presenta, como hemos dicho, algo breve de la aparición del Señor Jesucristo en el camino de Emaús, aunque nos narra de las otras cosas, de las otras apariciones un poco más antes. Sin embargo, hemos dicho que Lucas nos amplía abundantemente y empieza diciendo en Lucas 24, 13 al 16, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Usted ve, la primera parte ya está ampliando que en el camino a Emaús habían dos de sus discípulos, no eran de los 12, eran otros discípulos que estaban yendo a este pueblo que se llama Emaús. Y se les acerca el Señor Jesucristo, pero no les reconocen porque era la voluntad del Señor que no les reconociesen, que sus ojos, dice, estaban velados. Aunque le veían, no podían darse cuenta que era el Señor Jesucristo. Este era el domingo, que hoy conocemos como el domingo de resurrección. Lucas nos narra que eran dos que iban a una aldea que se llama Emaús. El día de hoy no se sabe con precisión dónde está ubicada Emaús. Es muy posible que sea la actual población El QBB,
que está en Israel, en el moderno Israel, porque se han encontrado artefactos arqueológicos del primer siglo en esta zona y además se encuentra a una distancia aproximadamente de 60 estadios que equivale a unos 17 kilómetros de Jerusalén. Entonces, más o menos la arqueología apunta hacia este lugar que he señalado. Estos dos iban conversando, e iban, dice, hablando, el versículo 14, hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estaban comentando de los reportes que dieron las mujeres, Pedro y Juan, acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y había ocurrido el juicio injusto del Señor, sus discípulos le abandonaron, fue condenado a la cruz, sepultado, y ese domingo por la mañana había resucitado. Así como el Señor dijo en varias ocasiones que Él resucitaría, que destruiría el templo y lo volvería a edificar en 3 días. Y estos son los eventos ocurridos de acuerdo a las Escrituras. El juicio ante los judíos ocurrió, Juan 18, 12 al 14, la audiencia ante Anás, la audiencia ante Caifás y el Sanedrín, Mateo 26, 57, la negación de Pedro ya había ocurrido, Mateo 26, 58, el Sanedrín condena oficialmente al Señor Jesús, Mateo 27, 1, luego enterándose de que condenan al Señor, Judas se suicida, Mateo 27, 3 al 10, y luego el juicio ante los romanos, en la primera audiencia ante Pilatos, Mateo 27, 2, la audiencia ante Herodes Antipas, Lucas 23, 6, la segunda audiencia ante Pilato, Mateo 27, 15 al 30, y luego la crucifixión del Señor Jesucristo, Mateo 27, 31 al 36. Luego narra los evangelios los eventos que ocurrieron en la misma crucificación del Señor, Mateo 27, 37 al 50. Luego también se narra que el velo del templo se rasgó en 2 partes, Mateo 27, 51 al 56, y finalmente el Señor Jesús es sepultado, Mateo 27, 57 al 66, Marcos 15, 14 al 47. De estas cosas estaban comentando los discípulos, de lo que había ocurrido en la crucificación del Señor hasta su resurrección. Entonces el Señor Jesucristo resucitado se acerca a ellos y caminaba juntamente con ellos, pero ellos no lo podían ver, porque así quería el Señor. Estaba con ellos, pero ellos no lo podían ver. Hermanos, así el Señor está con nosotros, porque dice la Escritura en Mateo 18, 19 al 20, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto se cumple, esto que habló el Señor se cumple. Allá habían 2 que estaban hablando y comentando de los eventos de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Y el Señor se les une en el camino, pero ellos no le pueden reconocer. Es algo así lo que estaba sucediendo en el camino de Emaús. Nosotros podemos experimentar la presencia de Dios por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Desde el momento que tenemos deseo de leer la palabra de Dios por la mañana, tenemos deseo de orar al Señor, ya el Señor está con nosotros y entonces experimentamos su presencia. A continuación también se ve al Señor Jesucristo y les pregunta y les dice: ¿qué pláticas son aquellas que tenéis entre vosotros mientras camináis, o por qué estáis tristes? Esto está también en el capítulo 24 de Lucas. El Señor sabe lo que están hablando y por qué están así, pero Él quiere hacerles entender la situación, lo que ha sucedido, que ya ha resucitado. Entonces uno de ellos le responde en el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Se están refiriendo a los acontecimientos de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. O sea, estaban conscientes de lo que estaban hablando, sabían de lo que estaban hablando y el Señor también sabía, pero el Señor quería hacerles reflexionar sobre su resurrección. Y el texto dice: entonces Él les dijo, el Señor, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y ellos continúan su narración y le dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido.
aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Hermanos, ellos estaban hablando de las apariciones del Señor Jesucristo, de Pedro y también de María Magdalena. Entonces, mire, el Señor les reprocha, pues para entonces ellos ya debían haber entendido que el Señor había resucitado. Entonces el Señor les dice: oh insensatos, versículo 25, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y fíjese, versículo 27, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Esta fue una explicación completa de las escrituras respecto de la misión del Señor Jesucristo. En las palabras de Marcos, cuando él dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. O sea, no solamente el Señor Jesucristo se apareció en el camino de Emaús a estos dos discípulos, sino que también agarró las escrituras, y en este caso el Antiguo Testamento, y empezó a mostrarles desde Moisés, desde la ley de Moisés, los profetas de lo que se hablaba del Señor Jesucristo. Pero fíjese, todavía ellos no les reconocen. Esto no era una aparición solamente, sino que el Señor Jesucristo documentó su resurrección apoyándose en el texto del Antiguo Testamento, y de esta manera les explicó pasaje por pasaje. Esta no era una aparición como las otras apariciones. Esta era una aparición magistral. Se apareció y les mostró que se hablaba de él en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que había sucedido. Era un sumario para entender las escrituras respecto del siervo de Dios, lo que Marcos dice, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esto también nos muestra la importancia de las escrituras para ser estudiadas y así entender más del Señor Jesucristo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Mire, hermano, el mismo Señor Jesucristo, para hacer entender a estos discípulos que habían estado con él, respecto de él mismo utilizó las mismas escrituras que él inspiró para explicar a sus propios discípulos. Hermanos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros no necesitamos aprender más de la palabra del Señor? Entender el Antiguo Testamento, desde Moisés, los profetas, los salmos, profetas mayores y menores, entender la palabra de Dios y el mensaje que nos quiere transmitir la palabra de Dios respecto de la resurrección del Señor Jesucristo y del objetivo del Señor Jesucristo de venir a esta tierra, como Marcos lo resume y dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ahora el Señor había resucitado. Ahora llegan a Emaús y el Señor hace como que se iba más lejos, dice el pasaje. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Lo interesante acá, hermanos, que él se queda con ellos. No solamente les explica las escrituras, sino que ahora se queda con ellos. Va a dormir ahora con ellos. Aquí el Señor está probando que no solamente está físicamente presente, porque ha resucitado en cuerpo también. Les explica las escrituras, ahora va a dormir también con ellos. Acto seguido el Señor bendice el pan. Se ponen a comer y, como siempre, primero agradece a Dios por su provisión. Y el versículo 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces ocurre algo que ellos no esperaban. El Señor dispone que sus ojos sean abiertos y en su soberanía ahora les permite que les reconozcan. Versículo 31 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Parece que el Señor tenía una manera bien peculiar de bendecir el pan, la comida, que cuando él oraba se daban cuenta que era el Señor. O sea, no había ya forma de que sus ojos no estén velados. Tal vez el Señor hubiese podido que no se den cuenta, pero que cuando estaba bendición del pan, ahora sí les permite reconocerles a los discípulos al Señor Jesucristo. Hermanos, acá podemos ver
una enseñanza bien importante respecto de la soberanía de Dios. Y está su soberanía en acción. Él nos permite saber o ver lo que cree que nosotros debemos saber. Él provee dirección solamente hasta donde Él considera que debemos saber. Pero es reconfortador que Él tiene el control de todas las cosas. Sepamos todo o no lo sepamos, entendamos todo o no entendamos. Hermanos, no vamos a saber todas las cosas. A veces Dios no nos permite saber todas las cosas. ¿Qué va a hacer al año? No sabemos. ¿Qué va a hacer de aquí a 2 años? No sabemos. ¿Hasta cuándo voy a permanecer en este trabajo? No sé. ¿Qué será de mi salud? Tampoco sé. ¿Cuántos años voy a vivir? No sé. Hay muchas cosas que no sé, pero tampoco Dios quiere que sepa. Por eso los que van a adivinos y brujos, que leen cartas y leen cosas, no es de Dios, eso es pecado. Porque es querer quebrar lo que Dios no quiere que sepas. Es atentar contra Dios, es pecar contra Dios. Fíjese los discípulos, cuánto no hubiesen querido reconocer al Señor allá. Pero el Señor no quiso que les reconozcan. Y aunque abrían tal vez sus ojos grandes, le veían y no le podían reconocer porque Él no dispuso así. Por eso, hermanos, hay cosas que en la vida nosotros no vamos a saber. Incertidumbre siempre vamos a tener. Por eso la vida cristiana es por fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que andar por fe. Por eso somos hijos de Dios. Si los discípulos mismos no pudieron ver al Señor porque Él no quiso, hay muchas cosas que el Señor no quiere que nosotros veamos porque Él sabe por qué. Y nosotros tenemos que vivir contentos en no saber, agradecidos por no saber. Así vive el creyente. No vive desesperado, ay, ¿qué pasará? Y se pone nervioso, le da úlceras y de todo. Uno tiene que vivir confiado en el Señor, en su soberanía. Porque finalmente, si hemos entregado nuestra vida al Señor, vamos a estar siempre bien. Sea que vivamos, como dice la canción, o que muramos, somos del Señor. Así como el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Listo. No es tan complicado. Si muero, voy con el Señor. Si vivo, vivo para el Señor. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Porque si muero, voy a estar con Él. Y si vivo, vivo para la gloria de Dios. ¿Dónde está el problema? Y esto es lo que está enseñando el Señor en este pasaje. Cuando estos discípulos en el camino de Emaús, cuando ellos ya duermen, comen con Él, no les reconocen, pero después les permite ver hasta donde Él quiere que vean. Y luego se desaparece. Dice, hasta aquí nomás, me ves, pero no más, hasta aquí. El resto por fe tienes que caminar. Entonces ellos pueden testificar de la experiencia que vivieron y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Eso dice el versículo 32. Ellos se sintieron cómodos en la enseñanza que el Señor les dio. Casi la pudieron reconocer, pues la explicación hacía mucho sentido. Hermanos, el Señor Jesucristo resucitado acompaña a 2 de sus discípulos en el camino a Emaús y comió y se quedó con ellos. Hermanos, el Señor Jesucristo resucitó para testimonio y se presentó a 2 de sus discípulos en el camino a Emaús. El Señor Jesucristo resucitó y estará siempre con los creyentes. Hermanos, el Señor está siempre con nosotros. Tal vez tú dices, mostrame a Dios. Recuerdo muy bien, cuando estaba en la primera año de universidad, estaba de moda la izquierda, como el día de hoy está de moda la izquierda también. Pero cuando yo entré era tremendo. Decir que uno era cristiano era lo peor que podías decir en la universidad. Pero yo decía, soy cristiano. Y decía, mira, tú eres cristiano, Juan. Si me muestras a Jesús ahorita, lo veo y creo. Yo decía, no te voy a poder mostrar al Señor. Porque eso no está en mis manos. Pero es verdad, Él existe, Él es real. Hermanos, Él siempre estará con nosotros, aunque no lo podamos ver. El hecho de que no lo pueda ver no significa que Él no existe. El hecho de que no pueda ver usted no significa que Él no ha resucitado. Estos 2 de sus discípulos ya no le pudieron ver después de que Él se fue, después de hablar con ellos. Pero no significa que no ha resucitado. ¡Ha resucitado!
Y por eso ese era el saludo de los hijos del Señor después de su resurrección. Porque su sufrimiento fue tan grande de verlo morir, que cuando supieron que resucitó, su saludo era: el Señor ha resucitado. Y todos decían: ha resucitado en verdad. Y cada domingo se reunían para celebrar la cena del Señor, recordando su muerte, su sepultura y su resurrección. El siguiente versículo de Marcos, bien breve, el 13, dice: ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Otra vez Marcos es muy sucinto al narrar lo que después pasó. En Lucas 24, 33 al 35 dice, y nos amplía, dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Para entonces las mujeres, Pedro, Juan, ya habían visto u oído del Señor Jesucristo, que Él resucitó, y ellos volvieron a Jerusalén para compartir esta noticia, para contar su experiencia con el Maestro, que por cierto era bien significativa, y esta es la cronología de eventos que sucedió ese mismo día. En Mateo 28, 1 al 4 nos habla de la tumba vacía, las mujeres que fueron a la tumba en Mateo 28, 5 al 8, la llegada de Pedro y Juan a la tumba, Lucas 24, 9 al 12, Jesús se presenta a María Magdalena, Juan 20, 11 al 18, Jesús se presenta a otras mujeres, Mateo 28, 9 al 10, el Sanedrín soborna a los guardias romanos para que digan que robaron el cuerpo del Señor. Jesús se presenta a los discípulos en el camino de Emaús, que es lo que estamos viendo. Jesús se presenta a los discípulos sin la presencia de Tomás, el que dudó, en Lucas 24, 36 al 43. Jesús se presenta a Tomás, Juan 20, 26 al 31, donde le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Jesús se presenta a los discípulos en el mar de Galilea, y ahí les restaura a Pedro, en Juan 21. Jesús se presenta a los 11 y a 500 más, y a Jacobo, en la gran comisión, Mateo 28, 16 al 20, y luego el Señor asciende a los cielos, Lucas 24, 44 al 53. Los dos discípulos, al volver, encontraron a los 11 otros discípulos que afirmaban que el Señor había resucitado. Pero Pedro ha tenido que tener un momento difícil e incómodo en su vida, porque a la vez que era una alegría que el Señor había resucitado, él iba a ser confrontado con el Señor por haberle negado. Se había arrepentido, pero no creo que ha sido bien fácil para él cuando en Juan capítulo 21 el Señor le confronta y le dice: Pedro, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Tú sabes todo. Le dice: apacienta mis ovejas. Le perdona, le restaura el ministerio a Pedro. Pero el Señor Jesús hizo ministerio ya resucitado. Pero esta aparición que registra Marcos en el camino de Emaús y en el mismo pueblo de Emaús es bien importante por el hecho de que no solamente se presenta el Señor, sino que explica con las mismas escrituras acerca de su misión y de lo que estaba sucediendo a ellos. Queda bien documentado. Por eso Marcos lo presenta ahí y Lucas lo explica bien claramente. Así que ha tenido que ser un tiempo bien incómodo para el apóstol Pedro saber que el Maestro ha resucitado, pero alegre a la vez. Y así son nuestros encuentros con el Señor. Porque cuando la Escritura nos confronta a nosotros, nos incomoda, no nos agrada, porque pone a la luz y en evidencia lo que es nuestra vida. Pone lo malo que somos delante de Dios, donde no nos podemos esconder. Nos expone a la luz de Dios lo malo que somos. Es incómodo, pero es mejor que sea incómodo a ir a la condenación eterna. Pero a la vez que es incómodo hay esperanza, y esa esperanza es que el Señor Jesús ha resucitado. Y por eso el Señor dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo no os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y se estaba refiriendo a sus discípulos, se estaba despidiendo, les estaba confortando, porque sabían lo que iban a sufrir en estos eventos que estamos analizando el día de hoy.
Pero esas mismas palabras son para todos aquellos que son creyentes, para todos aquellos que son discípulos, para todos aquellos que le han entregado su vida al Señor Jesucristo. Él ha ido a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Puesto que la resurrección del Señor Jesucristo es un evento histórico comprobado, que ha dividido la historia en dos, antes y después de Cristo. Hasta nuestro calendario marca eso. Es el año 2018 después de Cristo, porque es un evento históricamente comprobado la resurrección del Señor Jesús. O sea, no hay dónde perderse. Evidentemente tuvieron que hacer un viaje de 60 estadios, lo que es aproximadamente 17 kilómetros de vuelta desde Emaús hasta Jerusalén. Si uno camina 5 kilómetros por hora, que es paso vivo, que se camina en el ejército, es como 3 horas y media de camino. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esta es una aparición extraordinaria del Señor Jesucristo como testimonio de su resurrección. Él había consumado su obra porque en la cruz clamó a gran voz y dijo, consumado es. Además, el Señor les había explicado con las Escrituras. La obra del Señor Jesucristo había sido consumada. Se cumplió lo que dice Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué tiene que dar su vida a Jesús? Acuérdense, Génesis capítulo 3. El hombre fue creado inocente y sin pecado, pero fue tentado a través de la mujer y el hombre aceptó por el diablo que vino en forma de serpiente y el hombre decidió desobedecer a Dios. Entonces Dios le imputó el pecado y la paga del pecado es muerte. ¿Eso qué significa? Que desde Adán todos los que nacen después de Adán nacen en pecado para la condenación eterna. El que nace ya por nacer, al nacer empieza a pecar, después de nacer empieza a pecar. Y eso trato de explicar cuando evangelizo. ¿Cómo un niñito sabe manipular? ¿Quién le enseña a un niño a manipular? A un bebé. Nadie. Nace en pecado, hermano. Tan bonito es, pero nace en pecado. Necesita un Salvador, necesita que alguien le libre de su pecado, porque desde que empieza a darse cuenta, empieza a pecar y empieza a pecar. Y la paga del pecado es la muerte. Y muchas personas viven las consecuencias de su pecado y no se dan cuenta. Y dicen, ¿por qué este mundo es tan injusto? No es que el mundo es injusto, has nacido en pecado, eso es Génesis capítulo 3. Y para eso vino el Señor Jesucristo, para dar su vida en rescate por muchos. Porque uno no puede ser bueno porque lo intenta ser solamente, sino que uno necesita un Salvador, alguien que le perdone sus pecados y lo declare justo. Ese es el Señor Jesucristo. Para eso Él vino. Porque no hay cosa que puedas hacer para agradarle a Dios si no aceptas al Señor Jesucristo. Cuando aceptas al Señor Jesucristo, ese pecado imputado de Adán, que te ha imputado a ti, cuando vienes a Cristo, Él te imputa justicia, te declara justo sin serlo. Por eso que el creyente no es una persona perfecta, es un pecador justificado delante de Dios. Pero como vive agradecido por la justificación, ahora solamente por amor a Dios, aprende a obedecer y el Espíritu Santo viene a su vida y le ayuda a obedecer a Dios. Por eso que no vas a encontrar cristiano perfecto, no vas a encontrar cristiano perfecto. Y eso es lo que ha venido a hacer el Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino. El que cree en Cristo tiene vida eterna, dice. Si tú crees que el Señor Jesucristo ha venido para librarte del efecto de Génesis capítulo 3, eres salvo, dice la palabra de Dios. Pero no solamente de boca, sino tienes que perseverar. Se tiene que ver en tu vida los frutos, porque ¿de qué vale que sepas esto y no le hayas rendido tu vida al Señor Jesucristo? Tu vida no va a cambiar. No ha cambiado tu estatus en el cielo, no ha cambiado. Pero si de verdad has hecho tu decisión por Cristo, tu corazón ha cambiado y tu estatus en el cielo ha cambiado. De perdido has redimido, has rescatado por el Señor. Y eso se ve en tu vida diaria cuando cambia tu carácter cristiano, cuando cada semana eres mejor persona.
Cuando cada semana reflejas el carácter de tu Señor, eso se ve cada día en tu casa, en tu vida. Solamente eso ocurre cuando entiendes lo que significa la salvación del Señor Jesucristo. Y eso solamente se puede entender cuando creemos que el Señor de verdad ha resucitado. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor Jesús, Él entregó su vida, nadie lo mató. Dijo, Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Y expiró. Pero como Él no pecó, no hay paga del pecado para Él. Y por tanto, por Adán entró el pecado a este mundo, y por Cristo sale el pecado de este mundo. Y por tanto, Él puede imputar justicia. Adán nos ha imputado el pecado y el castigo del pecado, que es la muerte. Pero Cristo puede imputar justicia porque Él nunca pecó. Y esa es la gran diferencia. Y eso es lo que a veces las personas no entienden del plan salvador del Señor Jesucristo. Ahora había acabado su obra de sustitución porque murió por nosotros en la cruz del Calvario. Había hecho su obra de redención porque nos rescató. Y nos ha hecho propicios delante de Dios porque satisfizo la ira de Dios. Y finalmente nos ha reconciliado con Dios porque ahora tenemos paz con Dios. Ahora era necesario que esta obra consumada del Señor Jesucristo se conozca por todo el mundo. Y entonces serían enviados a predicar las buenas nuevas a todo el mundo. Por eso Marcos empieza su evangelio en Marcos 1:1 diciendo el principio del evangelio del Señor Jesucristo, Hijo de Dios. En otras palabras, el principio de la buena noticia del Señor Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Y cuál es esa buena noticia? Esa buena noticia es que las personas pueden ser libres de la imputación del pecado de Génesis 3. Esto hay que hacer conocer al mundo. Que todo lo que la gente sufre, todo lo que la gente vive es consecuencia del pecado. Que si viene a Cristo, sus pecados serán perdonados. No es que se le van a resolver todos sus problemas, sino que va a vivir para Cristo. Y va a vivir con esperanza. Como el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. No hay ese sufrimiento, ¿qué será de mí después de la muerte? ¿O qué será? Ya no hay ese problema. Porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Marcos finaliza narrando la ascensión del Señor Jesucristo. Marcos 16, 19 al 20. El siervo ha cumplido, vino a servir y ahora ascendió a los cielos, donde hace su ministerio presente e intercede por nosotros. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo resucitado acompañó a 2 de sus discípulos en el camino a Emaús y comió y se quedó con ellos. Los discípulos ahora vuelven a Jerusalén para confirmar acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Hermanos, el creyente testificará de su experiencia con el Señor Jesucristo. Y esto es lo que vemos en el retorno de estos 2 discípulos. 60 estadios vuelven a Jerusalén. 3 horas y media de camino para contar esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa cuando uno experimenta la salvación en Cristo Jesús. Uno quiere testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Hermanos, el Señor Jesucristo resucitado acompañó a 2 de sus discípulos en el camino a Emaús, comió y se quedó con ellos. Estos volvieron a Jerusalén para testificar su encuentro con Él. El Señor Jesucristo resucitó y para testimonio se presentó a 2 discípulos en el camino a Emaús. Y ellos vuelven a Jerusalén para confirmarlo. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo resucitó y estará siempre con los creyentes, por lo que el creyente testificará de Él. Esto nos enseña en el camino a Emaús el Señor. Que Dios, el Señor Jesucristo, estará siempre con los creyentes y a nosotros nos corresponde testificar de Él. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y gracias en este día por la resurrección de tu Hijo, el Señor Jesucristo, que nos ha librado de la imputación del pecado de Génesis capítulo 3, que los que creemos, Señor, seremos imputados tu justicia. Y como consecuencia tu Espíritu Santo vendrá y nos ayudará a obedecer, para que seamos creyentes, que vivamos para tu gloria, así como nos enseña tu palabra. Y sea que vivamos o que muramos, siempre seremos de ti. Danos fuerzas para testificar y hablar de ti. Y gracias por este día de resurrección, de celebración. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y
Y voy a decirles una vez más, el día de hoy, el Señor Jesús ha resucitado. Amén. Denle un abrazo de paz a su hermano, que el Señor le bendiga.